Ya al espacio de la entrevista y como siempre pues tomamos unos segunditos para saludar a las personas que están con nosotros a través del canal 181 del sistema Sky y también a través de la red social Facebook. Como ya le decíamos, hoy vamos a hablar de un tema de muchísima actualidad, todo lo que tiene que ver con situaciones del tráfico, situaciones que tienen que ver con accidentes y también con las infracciones que cometen los elementos del transporte colectivo. Pero como siempre les ponemos en contexto algunos datos importantes de los temas de esta mañana. Morir en las calles de El Salvador es una realidad. A diario ocurren accidentes. La cifra de muertos, lesionados y daños materiales varían de un día a otro. Hasta el 13 de febrero de 2017, las estadísticas reflejan que 160 personas han muerto en tragedias viales. A este dato se suma que 1.110 han resultado lesionados. La cifra global de accidentes alcanza las 2.540 colisiones. Las causas de los accidentes son varias, entre las que están violaciones a la ley de tránsito cometidas por los automovilistas, motociclistas e incluso imprudencia de los peatones. Autoridades de tránsito reconocen que el problema es grave, pero señalan que a esto se debe sumar el creciente parque vehicular y las multas que no representan un golpe grave al bolsillo de quienes se burlan a diario de la ley. Entre los principales infractores están los conductores del transporte colectivo. En estos últimos días, las autoridades han descubierto en controles vehiculares conductores de unidades del transporte que tienen acumuladas deudas de $5,000, $9,000 y hasta $17,000 en esquelas no canceladas. Porque estoy pagando unas cosas, entonces por eso es que ahorita se me ha dificultado sacar la licencia otra vez, pero la voy a volver a sacar. ¿Por qué le han puesto esquelas anteriormente? Prácticamente a veces son justas y a veces no son justas. El número de accidentes es preocupante, pero también la facilidad con la que los conductores buscan burlar la ley. En 2016 se impuso 353.234 esquelas, 329.000 por faltas de tránsito y una de las más frecuentes es conducir sin contar con una licencia. Segundo, manejar sin portarla. Esta mañana vamos a hacer un análisis sobre los accidentes de tránsito, los congestionamientos y la necesidad de actualizar herramientas que permitan a las autoridades ejercer un mayor control en las calles. Comenzamos con la entrevista de Hechos AM. Bueno, y le damos la bienvenida a la entrevista de Hechos AM aquí en Canal 12 al señor viceministro de Transporte, Nelson García. Un gusto recibirlo, viceministro, en esta mañana de jueves. Buenos días, Manuel, gracias por la invitación. Viceministro, el año 2016 estuvo cargado de accidentes, exactamente los datos estadísticos oficiales hablan de 22.943 colisiones y 2017 estamos viendo que va por el mismo camino. ¿Qué hacer ante esta situación tan grave de los accidentes y que se ha vuelto pues en una causa de muerte en El Salvador? Bueno, de hecho nosotros es uno de los temas de las preocupaciones que tenemos constantemente, tenemos varias acciones de forma simultánea. Por un lado, el Viceministerio de Transporte conjuntamente con la Subdirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil en un tema, por un lado, disuasivo a través de los antidoping que hacemos cada noche en el país, a través de controles conjuntamente con la policía. Por otro lado, el Consejo Nacional de Seguridad Vial, el CONASEVI, desarrollando actividades de prevención, de sensibilización, de tal forma que podamos en varios aspectos trabajar. Igualmente el viceministerio trabaja en el área educativa con el Parque de Educación Vial, estamos con los niños, tenemos varios programas, hoy que el CONASEVI pretendemos conformar lo que se llaman los comités departamentales de seguridad vial en cada una de las cabeceras departamentales que permitan también llevar esa acción a todos los departamentos, ya que la situación de siniestralidad vial es una situación que día a día ha ido creciendo, o sea, tal como lo acabamos de ver durante este año del 2017, que recién comienza, ya tenemos un incremento casi del 2.7 con respecto al año pasado. O sea, hemos tenido hasta el día 14 de febrero 2.674 accidentes de tránsito, 71 más que el año pasado, pero también nos preocupa porque ha crecido la siniestralidad desde el punto de vista de los fallecidos. Tenemos a la fecha del 14 de febrero 169
personas fallecidas, Manuel, o sea, son 14 personas más que el año pasado. Tenemos un incremento en fallecidos del 9%, lo cual es preocupante. No así en los lesionados, que hemos tenido una reducción importante. Tenemos a la fecha 1.165, el año pasado teníamos 1.311, o sea, hay una reducción de 146 personas menos lesionadas, que significa una reducción del 11.1. Sin embargo, sigue siendo grande la preocupación respecto a la siniestralidad. Tenemos dificultades con las motocicletas. Hoy una de las áreas más golpeadas en el tema de siniestralidad es la motocicleta. Quiero decirte que hasta la fecha han muerto 39 personas que se conducían en motocicleta. Hay un incremento del 50%, el año pasado eran 13 personas, o sea, estás viendo de que hay un incremento bastante, dijéramos, importante. Incluso la siniestralidad en motocicleta, a la fecha llevamos 256 accidentes de tránsito, 25 más que el año pasado, y un incremento del 10.8, o sea, tenemos realmente una situación bastante difícil con respecto a la siniestralidad. Por supuesto, es importante mencionar que a la fecha el parque vehicular ya creció a 1.016.000 vehículos, y dentro de eso, motocicletas, estamos llegando a 216.000 motocicletas. O sea, tenemos realmente una situación en cuanto que nuestra vialidad, nuestras calles siguen siendo las mismas, pero el parque vehicular sigue creciendo. O sea, nuestras calles ya no logran absorber todo el torrente de vehículos que ingresa o que sale de San Salvador todos los días, y eso es lo que nos genera congestionamientos en los 4 puntos cardinales del ingreso a la capital o al área metropolitana de San Salvador. Pero, ¿qué hacer ante esta situación, viceministro? Ya escuchamos proyectos como, por ejemplo, el de los horarios, ya escuchamos una serie de modificaciones que podrían aliviar por lo menos en ciertas horas el tráfico, porque los puntos de congestionamiento se dan sobre todo cuando el día está comenzando y por la tarde, cuando la gente está saliendo de San Salvador o de ciudades principales hacia sus hogares. Bueno, de hecho nosotros hemos emprendido varias acciones. Por un lado, acciones legales que tienen que ver con impulsar reformas al Reglamento General de Tránsito, a la ley, ¿verdad? Hoy por hoy, dijéramos, la ley nuestra no nos permite sancionar más allá de lo que está establecido. Por ejemplo, no podemos suspender una licencia a una persona que conduce bajo las bebidas embriagantes, tiene un accidente, lesiona o mata a alguien. No hay forma de que esa persona pueda salir, aunque sea temporalmente, de circulación. Tenemos casos como el que acabamos de ver, en los cuales motoristas con grandes cantidades de esquelas que no las pagan. ¿Por qué? Porque la ley, en los casos que los ciudadanos no tienen licencia o está vencida su licencia, se limita a poner una multa, ¿verdad?, que ya suma a las que tiene, pero sigue conduciendo. ¿Hay que modernizar la ley, viceministro? Por supuesto, ese fue el planteamiento nuestro desde el año 2012. El año pasado trabajamos con la Comisión de Obras Públicas, nos invitaron y nosotros estuvimos colaborando durante todo un año para formular un conjunto de reformas, incluyendo temas de la motocicleta, que no solo modernizara, sino que también buscara ir disuadiendo a la gente de que no debe de incumplir la ley, buscando cómo los ciudadanos tienen conciencia de la necesidad que cuando toman un volante, toman un vehículo, está en riesgo su vida, pero también la del prójimo. Hemos escuchado, bueno, proyectos en la Asamblea Legislativa de elevar incluso a $500 las multas. Hemos escuchado una cantidad de sanciones que se pueden poner, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no avanzan estos proyectos? Bueno, realmente nosotros no tenemos mayor explicación. Por supuesto, siempre hemos estado a la orden de la Comisión de Obras Públicas para poder contribuir en los análisis, en las opiniones respecto a la reforma. Hemos dado los análisis, hemos estado con ellos construyendo reformas. Hemos modificado incluso la propuesta nuestra del 2012, porque sí estamos interesados en que se busque implementar. Realmente se está saliendo digamos,
se ha excedido las faltas y la siniestralidad y necesitamos una legislación que esté acorde, dijéramos, a la realidad que tenemos, al número de vehículos que tenemos, a las realidades que se han ido presentando, como el tema del surgimiento de forma acelerada de la motocicleta, no del surgimiento, sino de la utilización de la motocicleta, que hace 2 años y medio, 3 años, era mucho menos. O sea, el parque vehicular en motocicleta hoy ha crecido de forma exponencial, pero hay que ir al encuentro. Por ejemplo, nosotros creemos que un motociclista en la noche debe estar obligado a cargar un arnés o un chaleco que sea reflectante, que con la luz lo pueda ver de lejos un conductor, de tal manera que aquellas medidas que permitan salvar vidas, aquellas medidas que permitan mantener el orden en la carretera, porque el problema es que tenemos un desorden bastante fuerte. La mayoría de ciudadanos se han casi acostumbrado a violentar la ley y por supuesto el control debe ser mucho más efectivo para no permitir que los ciudadanos se violente la ley y que eso termine con la siniestralidad que hoy tenemos. Obviamente hay un trabajo importante también para tránsito de la Policía Nacional Civil. A diario, todos los que salimos a las calles somos testigos de cómo se viola la ley, se respetan líneas amarillas, y respetan luces rojas, se respeta señales de alto. Esa es una situación grave y ahí tenemos los resultados de todo lo que estamos hablando, y también los motociclistas también, que son, digamos, protagonistas muchas veces de estos accidentes, y lastimosamente pues son los que se llevan la peor parte, ¿no? Porque estos son vehículos muy frágiles a la hora de un accidente. A esa parte me refería, la vulnerabilidad de los ciclistas, las motociclistas. Hemos dicho siempre, hay que proteger al ciclista, al motociclista. Nosotros con la División de Tránsito de la Policía próximamente vamos a tener una reunión para hacer varios replanteamientos de aspectos que debemos de tomar para lograr, dijéramos, no sancionar a los ciudadanos, sino cómo lograr un cambio de conducta de aquellas personas que conducen, que al final es lo que nos interesa a todos, cómo lograr tener una conducta que respete la ley, respete el reglamento, pero fundamentalmente respete la vida y respete la vida de ellos mismos, ¿verdad? Hemos visto accidentes como el día de ayer en el bulevar, dijéramos, de los próceres, sí, en una rastra que se van los frenos, termina chocando con un bus, con 10 carros más, 9 lesionados, pero eso es una cosa que vivimos a diario en diferentes lugares del país, con el transporte de carga, con el transporte público de pasajeros, con los privados. Tenemos 60 accidentes al día, Manuel, o sea, es preocupante y por supuesto este es un problema que no es un problema ni de la policía ni del gobierno, es un problema de todos y de todas las salvadoreños, que debemos de hacer grandes esfuerzos por proteger nuestra vida, proteger la vida de nuestro prójimo y tratar de tener, dijéramos, una conducción, dijéramos, que sea a la defensiva y que permita realmente poder movilizarnos con rapidez. En el caso del transporte de carga hay regulaciones que establecen las horas de circulación, pero ayer veíamos esta rastra que se le van los frenos y que provoca un caos en el bulevar Los Próceres, y hemos visto una cantidad importante de accidentes. ¿Qué está pasando en este caso con el transporte de carga, viceministro? Bueno, al menos que han detectado ustedes como viceministerio. Realmente nosotros, en el caso del transporte de carga, el año pasado que tomamos la decisión de iniciar un plan que se llamó Cero Tolerancia y que tenía varias aspectos que tratar. Uno de ellos era el transporte de carga, que era no permitir el ingreso del transporte de carga en la hora pico al área metropolitana de San Salvador, que se sigue cumpliendo. El problema no es, porque el día de ayer no fue en la hora pico, sino que fue después de la hora pico, porque a las 8 de la mañana ya puede ingresar el transporte de carga y ya al interior de la ciudad el transporte de carga realmente, esas rastras muchas veces generan mucho más congestionamiento o accidentes como el que tuvimos el día de ayer. El punto es la espectacularidad de estos accidentes, porque ayer la situación se volvió un tanto caótica en la zona de los próceres, y el ciudadano está consciente del problema, pero también están conscientes de que es necesario, digamos, mayor acción de parte de las autoridades. Incluso nosotros hemos planteado el tema en diversas ocasiones y la gente dice, mire, es que acá se necesitan multas más drásticas y que se sienten los precedentes, porque si no, de lo contrario, los salvadoreños no entendemos, dice la gente al opinar sobre la situación del tráfico y la situación de los accidentes. Bueno, realmente los ciudadanos tienen mucha razón. Quiero decirte, recientemente acabamos de tomar una medida con el transporte pesado en la calle
al puerto de la Libertad porque se está construyendo, pero cada vez que uno toma una medida restrictiva con respecto al transporte de carga, transporte público de pasajeros, las presiones que se vienen de diferentes sectores son muy grandes y yo creo que al final debe haber conciencia de que todos tenemos un espacio, que todos podemos realizar nuestra actividad industrial, comercial, pero debemos de buscar esas horas que no afectemos a la colectividad y por eso un llamado también para que conscientemente todos podamos poner de nuestra parte de tal manera que podamos ir administrando ese parque vehicular que ha excedido la capacidad de nuestras carreteras. ¿Cuáles son los aspectos que considera usted son débiles de la ley y que impiden al viceministerio actuar? Yo hablaba con el director de transporte hace algunos días y él me decía, mire, el problema es que nosotros estamos conscientes de que hay que tomar acción, pero a veces las herramientas no las tenemos a la mano. Bueno, yo decía, por ejemplo, aspectos como el siguiente, el que te decía, acá se puede manejar un vehículo sin licencia o licencia vencida y no te decomisan el vehículo. Lo más que hacen es que te ponen una multa, pero sigue manejando el ciudadano. Entonces nosotros hemos propuesto que debe ser decomisado el vehículo cuando es conducido por una persona no autorizada, que no tiene su licencia correspondiente, de tal manera que podamos ir corrigiendo esa situación. Pero también hay aspectos como por ejemplo la distracción al conductor, que sigue siendo una de las causas principales de siniestralidad, hablar por teléfono, comer, maquillarse, pero las penas para eso, las sanciones para eso son bastante risibles. Entonces, ¿qué ocurre? No hay dijéramos, un aspecto que le permita cambiar la conducta al ciudadano, que es saber que no lo debe de hacer. Y por eso hemos propuesto que esta sea una multa de $500. Hemos propuesto que se suspenda la licencia de aquellos que nosotros le llamamos factores de riesgo, como es pasarse un semáforo en rojo, hablar por teléfono, excederse la velocidad, que se suspenda la licencia por lo menos por 6 meses y que sea una multa no menos de $500, que es lo que hemos propuesto, pero no hemos logrado, dijéramos en la Asamblea, el apoyo necesario para aprobar esta reforma. Porque de verdad que uno se pregunta, viceministro, ¿cómo es posible que una persona pueda acumular $17,000 en esquelas? Otro conductor en fechas más recientes, $9,000, $5,000. Realmente estamos hablando de cantidades bastante grandes y en momentos en que de verdad creo yo que al Estado le vendrían bien todos esos fondos en multas que no han sido canceladas. Bueno, precisamente ese es el aspecto, o sea, para poder hacerlas efectivas se requeriría sacar de circulación a estas personas, ¿verdad? Y una de las maneras es decomisando el vehículo que conducen, pero no tenemos esa reforma, no tenemos esos aspectos en la ley que permitan poder sancionar un poco más drástico. Hay otros aspectos como por ejemplo la contaminación ambiental, no está regulada, no hay sanción para eso, entonces por lo tanto no se puede poner sanciones porque la ley no lo permite. Entonces hay aspectos de la ley que deben de modernizarse de tal forma que se ponga, dijéramos, a la altura de la realidad, a la altura de la necesidad de la gente para tratar de evitar fundamentalmente los siniestros de tránsito, personas fallecidas y lesionadas que a diario tenemos en nuestro país. Viceministro, definitivamente que hay aspectos de la ley que deben reformarse, pero hay otros que deben hacerse cumplir. Yo me acuerdo, en años anteriores se habló de la importancia que los conductores del transporte colectivo no lleven música estridente, de que lleven las puertas cerradas, que no hagan paradas donde no están autorizados, pero esto se sigue haciendo, es parte del día a día que podemos observar simplemente con salir a la calle. Bueno, nosotros el año pasado, Manuel, precisamente para tratar de hacer cumplir esa disposición, señalizamos 621 paradas de buses en el área metropolitana. No sé si te has dado cuenta, un cuadro blanco que dice parada de buses, le pusimos una señal horizontal también y la vertical, de tal manera que la policía podía hacer efectivo cualquier multa a aquel automóvil, digamos, conductor del transporte colectivo que no parara donde corresponde. Esa fue, dijéramos, la conclusión y esa fue la petición que nos hicieron en un equipo donde vemos el tema de tráfico y decían, mire, nosotros no podemos poner multa porque no está señalizada la parada. Bueno, señalizamos 621 paradas de buses y microbuses en el área metropolitana. Hoy esperamos de que se pueda, dijéramos, ser mucho más efectivo en la colocación
de sanciones a aquellos motoristas del transporte colectivo que no respeten esa parada ya señalizada, porque hoy sí está señalizada. Entonces hay aspectos que nosotros vamos avanzando para tratar de ir corrigiendo aquellas cosas que hoy por hoy nos están generando desorden, accidentes, lesionados y fallecidos. Pero, viceministro, ¿usted está consciente de que las personas le responsabilizan a la institución que usted dirige parte del problema que tenemos en San Salvador y en El Salvador en cuanto al tráfico? Bueno, realmente yo tengo claro eso. Cuando yo vengo en el tráfico, porque todos venimos en el tráfico, o sea, no es que yo no viva en El Salvador, no pase por la carretera. Por supuesto, hay ciudadanos que dicen, no, mire, esta trabazón es por la policía, es el viceministerio que no hace nada. Sin embargo, no nos ponemos a pensar que el parque vehicular ya excedió, dijéramos, la capacidad, más de 1.016.000, pero no solo eso, la parte más importante es la actitud de los conductores, Manuel, la actitud de la conductora, del conductor que no respeta las leyes, que quiere hacer tercera, cuarta fila, que quiere llegar primero, que quiere pasarse el semáforo en rojo, que se pasa una doble línea amarilla, que no se estaciona donde debe ser. O sea, hay responsabilidad de todas y de todos, por eso yo digo, esta no es una responsabilidad solo del gobierno, no solo la policía, no es una responsabilidad de todas y todos los que conducimos, porque al final todos podemos contribuir y todos podemos ser parte de una solución a un problema, manejando de forma adecuada, cumpliendo la ley, de forma cortés, de forma menos agresiva, pero lo que tenemos ahora es una agresividad para conducir y eso termina generándonos a todos congestionamiento, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les queremos adelantar que tenemos más temas a tratar con el viceministro de Transporte, Nelson García, así que les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12. Ya regresamos. En 2013, una protesta de empresarios del transporte paralizó el servicio. Los empresarios se manifestaban por la puesta en marcha del Sistema Integrado del Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, SITRANS. El viceministerio de Transporte les retiró los permisos de línea, dando paso a una batalla legal que terminó en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Al final, la sala le dio la razón a los empresarios. 6 unidades y desde ese tiempo tuve que vender hasta las latas, vendí las llantas, los pedazos de motor, vendí repuestos para subsistir hasta este momento. Y me imagino ahorita, a saber con qué sanganada ideológica va a salir ahorita a tratar de defender ya lo indefendible ya este señor. La protesta de 2013 fue apoyada por 64 rutas que exigían un incremento al pasaje. Las unidades a las que se les retiró el permiso fueron un estimado de 350. Pero ellos, además de la devolución del permiso, piden una compensación por lo que denominan pérdidas económicas. Y si no le alcanza a los funcionarios, lamentablemente, subsidiariamente, el Estado siempre debe de responder. Y ahí es donde viene el daño principal de todo esto. No es justo que obviamente los daños pueden ser hasta millonarios. Pero ese no es el único problema que tiene el SITRANS ocupando espacios en medios de comunicación. La sala estudia una demanda de inconstitucionalidad que tiene como base la explotación de un bien del Estado por parte de un privado sin haber sido concesionado. Los empresarios que trabajan con el SITRANS dicen que el carril segregado no ha sido concesionado y sigue siendo del Estado. Incluso hablan de que la batalla legal contra ellos puede ser parte de un celo político. Continuamos con la entrevista de esta mañana en Hechos AM. Bueno, continuamos con la entrevista de esta mañana. Tenemos como invitado al viceministro de Transporte, Nelson García, y estamos hablando de todas esas situaciones que ocurren a diario en las calles, situaciones que tienen que ver en muchas ocasiones con el transporte público, situaciones que protagonizan los conductores del transporte, los empresarios del transporte. Viceministro, ¿no considera usted que hay un exceso de pasividad a la hora de actuar contra las infracciones que comete el transporte público en El Salvador? Bueno, de hecho, últimamente hemos estado desarrollando operativos para poder establecer mayores controles y por eso es que hemos visto esos casos de motoristas que tienen esas cantidades de esquela, porque estamos desarrollando operativos para mayor control debido precisamente al incumplimiento reiterado de la ley y reglamento de muchas de las unidades de transporte, la mayoría diría yo, ¿verdad?, en el área metropolitana, que termina no solo dando un mal servicio, sino también generando los congestionamientos que tenemos, que en muchos casos son responsabilidad del transporte colectivo.
¿verdad? Pero también otro problema que me parece serio es que los problemas de tráfico ocurren en ciudades como San Salvador, donde vemos que la cantidad de vehículos es excesiva, y ahí pues hay acciones que tomar, viceministro. Bueno, de hecho, solo en el transporte colectivo tenemos más de 4.000 unidades en el área metropolitana, y en el caso de vehículos particulares estamos llegando solo en San Salvador, en el departamento, a 415.000, sin incorporar La Libertad, que prácticamente es parte de la gran ciudad del área metropolitana de San Salvador. Bueno, viceministro, me gustaría que habláramos del tema que planteábamos en la introducción, esta resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, que favorece en este caso a los empresarios de transporte, estas personas que se manifestaron en 2013 y a las que el viceministerio les quitó los permisos de línea. ¿Qué tiene que decir usted ante esta situación? Bueno, en primer lugar quiero un poco corregir la nota, porque no era por la implementación del CITRAN, sino que en el 2013 se inició con el incremento ilegal de la tarifa, y se han de recordar que lo que motivó todo esto era que los empresarios y ese grupo de empresarios más otro grupo más desarrollaron un paro a partir del hecho de querer cobrar una tarifa diferente a la autorizada. De esa forma iniciamos un proceso, porque estaban violando sus contratos que establece que no pueden incrementar la tarifa de forma ilegal o no pueden suspender el servicio. Entonces lo que ellos hicieron era suspender el servicio de transporte y desarrollar acciones cobrando una tarifa diferente a la que está aprobada en el diario oficial. Eso dio pie a desarrollar procesos sancionatorios que nunca se habían dado en el país. O sea, por primera vez en el 2013 iniciamos procesos sancionatorios. O sea, en otros gobiernos nunca se sancionó a ningún empresario o empresaria. Los desarrollamos y por supuesto eso derivó a la suspensión de permisos y a la cancelación de concesiones de los empresarios que habían desarrollado esas acciones contra los usuarios del transporte, suspendiendo el servicio y incrementando de forma ilegal la tarifa. Yo quiero decirte, Manuel, nosotros por supuesto somos responsables y vamos a seguir defendiendo a los usuarios del transporte. Cualquier empresario o empresaria que trate de incrementar la tarifa de forma ilegal, que suspende el servicio, por supuesto nosotros iniciamos los procesos legales para sancionarlos. O sea, no nos tiembla la mano para sancionar a cualquiera. Antes estaban acostumbrados a parar el día que querían y las personas caminaban, eran mares de personas de las colonias, de eso nadie se acuerda. Pero a partir del 2013 para allá se acabaron los paros. Se acabaron los paros precisamente porque no es posible que se esté jugando con los usuarios del transporte, que son más del 80% de los habitantes de nuestro país. En este sentido, quiero decir que nosotros, por supuesto, iniciamos los procesos sancionatorios. Ellos han dicho, y ahí en la entrevista dicen cualquier cosa, pero el día de ayer la Sala de lo Contencioso Administrativo sacó un comunicado de prensa, Manuel. Y en el comunicado, solo voy a leer la última parte, porque dijéramos es todo, pero dice: la sala, después de hacer una relación de los hechos con respecto a lo que se ha manifestado, ella dice que esto implica que la Sala de lo Contencioso Administrativo no ha ordenado en las sentencias relacionadas devolver los permisos de línea a los demandantes. Ello no es posible, dado que a la fecha de emisión de tales sentencias, los permisos de línea a los demandantes habían perdido vigencia. ¿Qué está diciendo la Sala? Pues está diciendo todo lo contrario que estaban diciendo ellos. La Sala no nos ha ordenado devolver ningún permiso, porque dice, mire, ya perdieron vigencia. Los permisos tenían, dijéramos, vigencia de 1 año, y los contratos hasta que terminaban los contratos. De tal manera que todo lo que se ha expresado y lo que se dice, se hablan tantas cosas, nosotros nos remitimos a lo que establece precisamente la Sala. Hasta este momento, quiero decir, Manuel, todavía no hemos sido notificados por la Sala de lo Contencioso Administrativo sobre tales hechos. En el momento realmente que ocurra, nosotros también vamos a tomar las acciones legales pertinentes. Pero reiteramos, nuestro gobierno no va a permitir que se siga, dijéramos, tratando de incrementar de forma ilegal la tarifa, ni se suspende el servicio afectando a usuarios y usuarias del transporte público de pasajeros.
Viceministro, ¿ve usted algún tinte político en todas estas manifestaciones y en todas estas situaciones que están ocurriendo? Bueno, yo te quiero decir, después del 2013 y de esas imágenes que ustedes presentaron, ya nunca se volvieron a ver paros. Y las únicas personas que siempre aparecen en la televisión hablando son 3, 4, 5, y de ahí no pasan. Y de ellos, empresarios, podrán ser 2 o 3, el resto no son empresarios. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Por supuesto, hay, dijéramos, una forma de cómo atacar al gobierno del tema del transporte, ya que los verdaderos empresarios de transporte tienen otra dinámica, y es la dinámica de la modernización del transporte, de mejorar el servicio de transporte público de pasajeros. Todos aquellos empresarios que están agrupados en Cipago, que han impulsado un sistema de recaudo, que han impulsado un nuevo sistema de transporte como el Citran, son aquellos empresarios que están en una dinámica totalmente diferente, a los cuales no les piden opinión, por cierto, ¿verdad? Sino que a los que están en contra del gobierno sí los andan cargando para todos lados, pero son las mismas caras, las mismas personas, y son, dijéramos, curiosamente, los que han sido sancionados porque quisieron incrementar de forma ilegal la tarifa y suspendieron el servicio en ese momento. Viceministro, ¿qué tanto se ha logrado la renovación de flotas en el sistema de transporte? Porque este ha sido uno de los temas recurrentes a lo largo de los años cuando se ha hablado de transporte público. Una de las grandes exigencias ha sido que se renueven las flotas. Y bueno, hemos visto que se han presentado unidades nuevas en diversas ocasiones, pero ¿qué tanto se ha avanzado en esto? En cambiar la forma en que se presta el servicio y en cambiar las unidades que están al servicio de tantos usuarios del transporte público. Bueno, de hecho, recientemente, hace alrededor de unos 22 días, se presentaron en la feria alrededor de 21 unidades nuevas más. En este proceso es la 10ª entrega en 2 años de sustitución de flota. Por supuesto, cambiar la flota, Manuel, es una inversión bastante grande. Solo el año pasado la inversión de los empresarios en cambiar flota superó los 40 millones de dólares, ¿verdad? Hoy creemos que va a ser un poco más la inversión, pero hay unidades que cuestan 100.000, 110.000, 120.000 dólares, o sea, significa cambiar 10 unidades, estás hablando de $1 millón. Y tenemos en nuestro país más o menos casi 11.000 unidades de transporte. Poder sustituir esas 11.000 unidades de transporte está hablando más de $1.000 millones en inversión, y es inversión que la hacen directamente los empresarios y empresarias. En este sentido, el proceso es un poco largo, ha sido continuo en nuestra administración, es un proceso continuo, permanente, pero las cantidades de flota a sustituir pues van siendo, dijéramos, de a poco. Tenemos lugares como Santa Ana, que ya podemos ver una flota totalmente diferente a la que teníamos hace 7, 8 años, en lugares de San Salvador, en rutas de San Salvador, los ciudadanos saben de que hay flotas diferentes. Bueno, el Citran es una flota nueva, van a traer en los próximos días alrededor de 171 unidades más, con una inversión de $40 millones también. O sea, sí hay un esfuerzo muy grande, y el gobierno, a través de la banca, y en este caso del Banco Hipotecario, ha abierto líneas de crédito para los empresarios y empresarias que deseen sustituir esa flota, y ya lleva una cartera el Banco Hipotecario, según expresaba la presidenta, de $91 millones prestados a los empresarios y empresarias de transporte para estos procesos de sustitución. Cuando un empresario renueva la flota, ¿se le da, digamos, espacio para que pueda cambiar tarifas? Bueno, no necesariamente, porque nosotros tenemos renovación de flota de forma frecuente. Por ejemplo, acabamos de tener en San Miguel una ruta 3, si no me equivoco, sustituyó sus microbuses, pero sustituyó por buses nuevos, pero no tenían aire acondicionado, no eran accesibles, no tenían cámara, y por supuesto va a seguir cobrando la tarifa que cobraba antes, que eran 25 centavos. Pero también tenemos otras rutas que sustituyen una parte de su flota con aire acondicionado, con cámara de seguridad accesible, ¿verdad? Para las personas con discapacidad. El motorista tiene otras características, y en este sentido se crea un servicio, o se ha creado un servicio que se llama el servicio exclusivo urbano, que puede ser reconvertida la flota en un 35%, y esto permite tener una tarifa diferenciada. Por supuesto, el servicio también es diferente, entonces los ciudadanos tienen la posibilidad de usar un bus de los tradicionales o un bus
de los que tiene el servicio exclusivo urbano. En el caso de los empresarios que llevaron la disputa con el viceministerio a la sala de lo contencioso, decían ellos que van a buscar, alguna compensación de carácter económico por los daños que han sufrido a lo largo del tiempo que han tenido, suspendidos los permisos de línea y que, de acuerdo a lo que usted nos decía, pues van a continuar suspendidos, ¿no? Bueno, realmente lo que la sala ha manifestado, la sala ha sido muy clara en esto y lo que ha dicho es que dice, dice que tales permisos tenían vigencia de 1 año, en los procesos donde se decretó medida cautelar la suspensión de la ejecución de actos administrativos impugnados, la sala al emitir sentencia no dictó medida alguna para restablecer derecho vulnerado a los demandantes. O sea, la sala hace una cantidad de explicaciones, por supuesto no tenemos nosotros todavía, no nos han notificado, pero nosotros entendemos que la sala dice lo siguiente, el permiso tenía vigencia 1 año. Si cuando se suspendió el permiso tenía 8 meses y le faltaban 4, él podrá iniciar un juicio por 4 meses y habría que revisar, sobre qué, porque no hay manera de demostrar cuántas personas movilizan, porque no tienen un sistema de recaudo electrónico, o sea, pueden decir cualquier número. Entonces, vamos a entrar si es que hay posibilidades en un aspecto también legal en lo cual nosotros vamos a argumentar, según la ley, lo que nos corresponde. En ese sentido, estamos preparados también para eso. Pero tal vez para que nos ilustre a las personas que estamos, siguiendo sus declaraciones y siguiendo este caso, ¿cuáles son las causales cuando el viceministerio dice se les suspende los permisos de líneas a estas personas por haber cometido X o Y faltas? Bueno, realmente los que han firmado un contrato, ¿verdad? En el contrato se establecen prohibiciones, cosas que no pueden hacer. Cuando violentan el contrato, por ejemplo, lo que hicieron ellos, que era incrementar la tarifa de forma ilegal, o también el contrato dice que no pueden suspender el servicio de transporte y lo suspenden, entonces son causales que permiten al gobierno iniciar los procesos sancionatorios de cara al incumplimiento de un contrato, que eso es lo que se ocurrió. En el caso de los permisos es diferente, porque el permiso tiene una vigencia de 1 año. Entonces, ¿qué significa? También el reglamento establece el proceso sancionatorio para en el caso de aquellos empresarios que no tienen concesiones sino permisos por 1 año. Y esos, por supuesto, si suspenden, si incrementan la tarifa, si modifican la ruta, son causales de sanciones. Viceministro, hablemos de lo que está pasando con esta situación del CITRAMS, la investigación que está haciendo la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo ve usted los avances en este proceso? La sala ha pedido información y está recopilando datos todavía en esta demanda que fue presentada contra el CITRAMS. ¿Cómo ven ustedes desde el viceministerio lo que está pasando con el sistema de transporte del área metropolitana? Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que el CITRAMS es un sistema de transporte masivo exitoso, ¿verdad? Lo utilizan los ciudadanos todos los días, alrededor de 45,000 ciudadanos. Hasta la fecha más o menos se han servido 17.400 personas, 17 millones, han utilizado el sistema. Hemos actuado dentro del marco de la ley, no ha existido ninguna violación a la Constitución, se ha argumentado de que esa es una concesión que tuvo que ir a la Asamblea Legislativa. Nosotros hemos dicho, Manuel, el artículo 120 de la Constitución es muy claro, dice en toda concesión que otorgue el Estado para la explotación, y dice de muelles, ferrocarriles, etcétera. Nosotros no hemos otorgado ni la terminal, ni las estaciones, ni el carril segregado a ningún tercero para que lo explote. O sea, eso sigue siendo el Estado, nadie paga ni un centavo por utilizar la terminal, ni las estaciones, ni el carril segregado. El ciudadano cancela una tarifa por moverse de un punto A a un punto B, así como la paga por moverse de La Unión a San Salvador, ¿verdad? Que tiene una tarifa el bus, la que tiene de Aguachapán a San Salvador, la que tiene de Ilopango hacia, El Salvador del Mundo, tiene una tarifa. Pagan la misma en el CITRAN. Incluso quiero decirte, la tarifa que pagan en el CITRAN, que son 33 centavos, hay una ruta que es la 29, que tiene un servicio exclusivo urbano, que paga 35 centavos, ¿verdad? También por moverse, o sea, entonces, ¿cuál es la discusión? ¿Qué es lo que hemos concesionado? No hemos concesionado nada. Lo que hemos hecho es crear un servicio de transporte masivo que se llama BRT, Bus de Tránsito Rápido, que ha sido implementado en países de Sudamérica, de Norteamérica, en México, acá, en Guatemala, donde se definen carriles segregados para el transporte colectivo. Es una inversión para los ciudadanos, ¿verdad? Y el ciudadano
cancela una tarifa por utilizar el bus. O sea, el empresario no le cobra por pasar por el carril segregado o por utilizar la terminal o utilizar una estación, no, le cobra por trasladarlo del punto A al punto B. Por supuesto, en el Citrán el ciudadano pasa mucho más rápido, mucho más seguro, mucho más ordenado, y a la gente le gusta. ¿Por qué? Porque hoy tiene seguridad en el transporte colectivo, por lo menos en el Citrán. Nosotros tenemos que seguir ampliándonos para seguir llevando un buen servicio y seguridad a los ciudadanos. En este sentido, nosotros hemos actuado dentro del marco de la ley y no existe ninguna concesión. Sí, y han dicho, ¿no? Lo que pasa es que es una obra que ha sido construida con fondos del Estado. Es que todas las carreteras son construidas con fondos del Estado y en todas las carreteras transitan autobuses que le cobran a los ciudadanos por transportarlos del punto A al punto B, Manuel. En todas. En el bulevar Los Próceres, en el Ejército, en la carretera, dijéramos, de Comalapa, en cualquier carretera se invierte y ahí pasan los buses y le cobran al ciudadano no por pasar por la calle, sino porque le están prestando un servicio de transporte según la ley. Lo mismo ocurre en el Citrán y nosotros hemos dicho, el carril segregado fue creado o construido a partir de una disposición legal y la disposición legal es bastante clara y dice el artículo 41 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial, dice, podrán establecerse vías o carriles para uso exclusivo de determinado tipo de vehículo de conformidad a estudios técnicos realizados o avalados por la Unidad de Ingeniería de Tránsito del Viceministerio de Transporte. O sea, nosotros hemos actuado dentro del marco de la ley. ¿Qué quiero decir? Las obras complementarias del Citrán, del primer tramo, todavía no han concluido, Manuel. Por eso es que el ciudadano dice, mire, lo que pasa es que yo voy a la par del carril segregado y los del bus pasan bien rápido, pero yo voy tardado. Entonces, por supuesto, va tardado porque todavía hay buses del transporte colectivo que siguen transitando, por ejemplo, los buses de Oriente, que son 650 que pasan hasta 3 veces, pero a partir de, esperamos nosotros, del mes de mayo, junio, ¿verdad? Más fundamentalmente junio, la terminal de Oriente la estamos trasladando para llegando a Ilopango y eso va a permitir que ya no transiten por ahí 650 unidades. Cuando venga el resto de unidades del Citrán, también ya no van a pasar los transportes, dijéramos, alimentadores por los otros carriles adyacentes, sino que al final va a terminar siendo utilizado solo por los particulares. Se está construyendo la estación de Salvador del Mundo, acabamos de firmar un convenio con el distrito comercial Soyapango, donde está Walmart, Plaza Mundo, Plaza Soyapango, van a construir una estación central con una inversión casi de $5 millones, los empresarios que van a construir la terminal de Oriente, que son los empresarios de Oriente, que se han unido en una empresa que se llama Sutran, van a invertir casi $11 millones para construir esa terminal y cuando esto concluya, que va a ser más o menos por junio o julio, pues realmente las cuestiones van a cambiar de forma drástica, ya no solo el beneficio va a ser para las personas que van en el Citrán y que van a llegar, que llegan mucho más rápido a su casa, que hoy tienen ventajas, Manuel, porque no solo salen más tarde en la mañana, sino que llegan más temprano en la tarde. Entonces, viceministro, pero si hacemos una comparación de lo que usted nos decía, de que bueno, todas las carreteras, bueno, al final no están concesionadas y las usan todos, y decía que usted es que se paga igual el servicio por trasladarse de un punto A a un punto B, pero la diferencia entre las carreteras que están a disposición de todos es que el Citrams tiene un carril exclusivo y que fue creado solo para las unidades del Citrams. Bueno, realmente no es creado para las unidades del Citrán, es creado para los usuarios. Si al final los beneficiarios no son las unidades. Las unidades, incluso por eso te decía, hay unidades que van aledaño que cobran más que lo que cobra el Citrán. Por ejemplo, la 29, Acopat, cobra 35 centavos. No cobra 33, o sea, es más beneficiada, dijéramos ellos, porque cobra más por la tarifa. O sea, el beneficiario es los ciudadanos, los hombres y mujeres que utilizan el Citrán, las personas con discapacidad que hoy pueden ir que en un espacio, tienen su propio espacio, ¿verdad? Las personas que pueden ir leyendo, pueden ir con su teléfono, con un wifi, han cambiado su situación de seguridad y hemos cambiado su vida a partir de ese transporte. O sea, no es para los buses, incluso le digo, el de la par hay veces que gana más que el del Citrán y decía, no es una empresa. Yo hace poco expresaba que el Citrán
los dueños del Citran son 3 empresas, una que se llama Cipago, que donde están los empresarios de transporte del área metropolitana de San Salvador, son 46 empresas, Manuel, y 297 empresarios individuales. Este es el listado de los dueños del Citran, de los empresarios. Y aquí te puedo decir empresas desde Acasebi, Acatrec, Acaep, Acoesaba, y bueno, Acoedmisab, Acostes del Salvador, Axabus, Astral, te digo todos los dueños que son. Y los otros son, dijéramos, el operador de recaudo electrónico, que es Subes, y el manejador de la flota, que es C99, que es una empresa colombiana. Pero el mayor accionista son empresarios y empresarias del área metropolitana de San Salvador, y que son 46 entre cooperativas y empresas y 297 empresarios. Entonces, ¿por qué es que no aparecen los empresarios manifestándose cuando sale este señor? Porque ellos son los dueños del Citran, la mayoría. Inclusive ellos, de los que están ahí, también tienen acciones acá, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿ves qué ocurre? Pues algo hay en el fondo, porque están atacando un proyecto que se supone que también ellos van a ser beneficiados. Vamos a ir a una nueva pausa comercial, regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy, le invitamos a que continúe con Canal 2. Ya volvemos. Bueno, estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente a ese día jueves. Tenemos como invitado al viceministro de Transporte. Estamos hablando de todas esas situaciones que tienen que ver con el transporte colectivo en general en El Salvador, y de todas esas situaciones también que tienen que ver con el tráfico y los accidentes que ocurren a diario en las calles. Viceministro, hay un punto que me interesa que abordemos ya casi al final de este espacio de entrevistas, y es qué va a pasar con la compensación que se entrega a los empresarios del transporte. En este momento se está hablando muchísimo de austeridad, se está hablando de focalizar los subsidios. La compensación pues le cuesta obviamente muchísimo dinero al Estado, el entregar dinero a los empresarios que prestan el servicio a los usuarios del transporte colectivo. Actualmente se les entrega $400 a los buses, 200 a los microbuses. La Asamblea Legislativa lo prorrogó por un año más, pero ¿no consideran ustedes que también esta es una situación que se debería de analizar mejor? Bueno, realmente nosotros creemos que es una medida que debe ser implementada como es en la mayoría de países, o sea, donde se da un subsidio, hay una manera, dijéramos, efectiva de poder garantizar que ese subsidio va directamente al usuario y no al empresario, porque el subsidio no es para los empresarios, es para el usuario, es para mantener una tarifa estable. Sin embargo, nuestra propuesta, que era que el subsidio se diera a partir de los pasajeros movilizados, realmente la Asamblea prorrogó un año más. Nosotros lamentamos esa situación, ya que no logramos corregir aspectos como el hecho de que hay empresarios que tienen 30, 40 unidades, pero solo trabajan 20 y cobran por 40. Empresarios que de repente también presentan cantidades de dinero que no corresponden a las personas movilizadas. Y eso, dijéramos, la Fiscalía recientemente hacía una investigación, presentaba un caso que se llama el caso Jaque, me parece que le dijeron, operación Jaque, en donde sí, aparecieron, dijéramos, a empresarios involucrados en ciertos aspectos. Nosotros quisiéramos decir que la forma efectiva de poder hacer que este subsidio se entregue a los empresarios a partir de las personas movilizadas es el sistema de recaudo electrónico, que tiene grandes ventajas, pero que ha tenido ciertos grandes obstáculos, más bien, incluyendo por la misma Asamblea, que ha hecho 3 prórrogas consecutivas del tema, y nosotros esperaríamos que ya no hubieran más prórrogas, que tal y como es el Citran nosotros sí podemos saber cuántas personas se movilizan al día, y podemos saber cuánto ingresan esos empresarios de dinero por las personas movilizadas. O sea, podemos saber que si movilizó 45,000 personas, eso se multiplica por 33 centavos, y eso debe estar en el banco. Eso es lo que está en el banco. Entonces hay un control, pero en el resto de ruta nosotros no sabemos cuántos movilizan, cuánto ingresan al banco. Entonces hay una situación que necesitamos corregir. Creo que debe haber conciencia de todas y de todos que cada una de las medidas de modernización del transporte pues van a tener dificultades y obstáculos, pero debemos de impulsarla en función de los intereses de los usuarios y usuarias, que son más del 80% de los habitantes de nuestro país. ¿Considera usted que se ha manejado de forma política durante mucho tiempo el tema del transporte público en El Salvador? Bueno, realmente ha sido evidente. Manuel decía hace poco, un amigo decía, no, lo que pasa es que los empresarios han tenido santos en la Asamblea, y decía, hoy tienen santos también
en la Corte Suprema de Justicia, pues me imagino que se refería a que les hacen milagros o no sé qué cosa. Entonces, pero ha existido, dijéramos, una politización en mucho tiempo. Muchos de los empresarios han sido también líderes políticos, ¿verdad? Bueno, las mismas personas que aparecen ahí, algunos han sido candidatos de partidos políticos, etcétera. Entonces, hay involucrado, dijéramos, una cantidad de aspectos que nosotros creemos que no deben de afectar el interés de los usuarios y usuarias de nuestro país, porque al final estamos hablando de hombres y mujeres que obligatoriamente tienen que utilizar un transporte colectivo y que estamos obligados a darles un buen servicio de transporte. Nosotros como viceministerio vamos a seguir trabajando, insistiendo en que se puede cambiar la vida de los ciudadanos a partir del transporte, tal como lo hemos hecho con el Citran. Bueno, hay una serie de preguntas que los ciudadanos se hacen y quizás una de las más recurrentes es ¿qué tan lejos estamos del ordenamiento, de un verdadero ordenamiento del tráfico y de un verdadero ordenamiento del sector transporte colectivo en El Salvador, viceministro? Bueno, realmente nosotros hemos iniciado, el Citran es un esfuerzo de ordenamiento, de mejoramiento, de un mejor servicio y por supuesto hemos demostrado que sí funciona. O sea, los usuarios del Citran, cuando uno les pregunta y les entrevista, la gente dice, mire, yo me siento satisfecha, llego mucho más temprano a mi casa, salgo mucho más tarde, ya no tengo esa situación dentro del bus de incertidumbre que si me van a robar o no. El Citran ha demostrado que es una forma de ordenar y nosotros seguimos ya con la segunda etapa, que es de Soyapango a Ilopango y de la 33 a Santa Tecla. Es la forma de ordenar el transporte de tal manera que pueda generar un mejor servicio, pero además de eso podamos resolver dijéramos, situación crítica, ¿verdad?, del tráfico y que mucho de esto colabora, dijéramos, el transporte en generar los congestionamientos. Nosotros seguimos en el esfuerzo, Manuel, de la modernización, de mejorar y por supuesto vamos a continuar haciendo. ¿Para cuándo esperan terminar ustedes la segunda etapa del Citran? Bueno, nosotros la tenemos programada para el 2019, si las cosas, dijéramos, van tal y como las hemos planificado. Hemos terminado el estudio de prefactibilidad, ahora vamos al estudio de factibilidad, ¿verdad? Esperamos nosotros que la sala de lo constitucional termine, dijéramos, expresando la constitucionalidad de este proyecto y que eso permita ordenar el transporte y que esa respuesta permita dar certidumbre a los que quieran invertir para seguir mejorando un servicio que ha estado desmejorado por mucho tiempo. Viceministro, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros de este tema que nos afecta a todos los ciudadanos, porque de verdad todos los que salimos a las calles todos los días sabemos lo que implica y los riesgos que se corren con el tema del tráfico, con el tema del transporte colectivo y todo lo que implica pues salir a la calle en El Salvador. No, gracias a ustedes, Manuel, por la invitación. Bueno, cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente a ese día jueves. Les invitamos a que sigan con la señal de Canal 12. Ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos.